unas conferencias de Thomas Piketty, autor del Capital en el siglo XXI. ¿Sí? Digamos, en la mirada de la obra de Michel Foucault, uno muchas veces puede leer los autores sin necesidad de leerse los libros más tenaces. Digamos, con los libros marginales o con los libros pequeños uno puede ubicar, digamos, la problemática que está planteando. Yo no he leído el Capital en el siglo XXI, he leído un texto de Piketty que es sobre las desigualdades y lo he escuchado en las diferentes conferencias que ha dictado en América Latina y en México, en Argentina, en Colombia y en Chile. Y entonces mi percepción es a partir de eso. O sea, no soy un experto en el tema, pero sí, digamos, tengo una percepción, digamos, a partir de esos textos, del texto que les digo, del tema de las desigualdades y de sus conferencias. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es como una iniciación al tema, como incitar, digamos, para profundizar en el tema. Y aquí me estoy basando en una conferencia que fue publicada en el 2015 cuando él estuvo en Chile. ¿Sí? Él comienza esa conferencia planteando pues, la solidaridad con Francia, porque en ese momento, acuérdense que con todo el tema del Estado Islámico y este conflicto, digamos, que no se ha podido resolver en el Oriente Medio, pues ha habido atentados y Francia ha sido uno de los más golpeados. Entonces él comienza haciendo la solidaridad. En ese momento acababan de hacer el atentado en el teatro en París, ¿sí? Donde incluso estaban los primos de una amiga mía, y que fue pues una cosa, mejor dicho, pues, que era un acto cultural. El tipo llegó a disparar, los tipos llegaron a disparar y a matar indiscriminadamente. Son actos eminentemente terroristas en la medida en que van contra la población civil. Thomas Piketty es un profesor de la Escuela de Economía de París, es premio de la Asociación Económica Europea, y digamos los presentadores en todas estas que yo he visto lo consideran, y estoy hablando de académicos en las diferentes universidades, ya sea cuando está en Argentina, cuando está en Chile, cuando vino a Colombia, cuando estuvo en México, como un pensador serio, riguroso, digamos, donde en su obra combina la historia, la política y la literatura, ¿sí? Y en esa medida construye, digamos, como una obra de arte para explicar los cambios sociales, ¿sí? Él, digamos, no es monocausal, sino que busca la multiplicidad, digamos, de fenómenos que se expresan, y tampoco es un libro donde él trata de profetizar un futuro, o un libro donde está, digamos, trazando una línea determinada, sino simplemente él hace una investigación sobre la base de datos estadísticos, que además ahorita vamos a dar cuenta que no es solo él. Él también rechaza el determinismo histórico y nos dice que no se puede entender el desarrollo del capital sin conocer el largo recorrido anterior del capital, con divergencias y convergencias, con un rol de las guerras y las diferencias sobre los límites de las culturas y los niveles de desigualdad. En últimas, el trabajo de él está más orientado a mirar el tema de la desigualdad y cómo los tributos juegan precisamente en esta discusión. Yo creo que esta reflexión de él es muy importante en medio de esta discusión de la reforma tributaria, ¿sí? La propuesta que él hace es la construcción de un estado de mayor justicia social por los impuestos progresivos, por lo posible, o sea, la relación política que se pueda dar, más por un humanismo modesto que exasperado. Porque él dice, es un proceso que se tiene que dar, digamos, y no necesitamos llegar a otros modelos, por ejemplo, de expropiación. Simplemente modelos tributarios claros pueden generar o construir una sociedad distinta, ¿sí? Él lo que busca, lo que trata es de estudiar la dinámica global del ingreso y la distribución de la riqueza desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, y lo hace en más de 20 países avanzados, porque son los países donde existe más información en el tema tributario, ¿sí? Ese estudio, digamos, de la desigualdad por el largo tiempo, digamos, en más de 20 países, incluye varias partes. Primero, el tema de los impuestos y el capital. Segundo, las dinámicas del capital y su relación con el pago de los tributos. Tercero, la estructura de las inequidades sociales. Y por último, él dice, mire, cómo anda la regulación del capital en el siglo XXI, ¿sí? Digamos que usa datos históricos recolectados durante 15 años, o sea que no aparece ahora, ¿sí? Ahora se vuelve famoso con el libro del Capital, pero yo recuerdo hace
como unos 5 años, una compañera que estudió en París me dijo, mire hermano, yo le dije, mire, yo quiero, estoy mirando el tema de la tributación, me dijo, léase a Piketty. Léase a Piketty, yo hice una traducción de un libro aquí de francés al español, léaselo, que ahí está, digamos, planteando un nuevo debate. O sea, que él no es nuevo, o sea, su trabajo precisamente son 15 años, o sea, él lo hace con otros autores porque es un equipo como de 30 personas a nivel mundial que están recogiendo la información, ¿sí? Y resalta, digamos, pues, algunos autores que están ahí, que pues no los nombro porque pues, no es necesario, me parece, ¿sí? Entonces, lo importante es que nosotros pensemos en las 4 partes: la relación entre ingresos y capital, la dinámica del capital y su tasa de ganancia, ¿sí? La estructura y las inequidades y la regulación en el capital en el siglo XXI. Digamos, lo que vamos aquí a mirar, realmente las charlas que dicta en América Latina son muy similares. Él trata prácticamente como resultados de las partes 2 y 3 digamos, de su libro. Y él dice 2 cosas que me parece que dan un debate importantísimo, por eso a mucha gente no le gusta, ¿sí? Dice, el tema de la desigualdad ha sido por largo tiempo tratado por economistas como David Ricardo y Marx, pero que ellos no tenían todo el acceso a la información y la tecnología como está hoy, ¿sí? Que anteriormente, digamos, no pudieron ellos recoger toda esa información como hoy sí la podemos tener. Pero también, digamos que ese libro tiene unas críticas. Para los economistas es un libro demasiado histórico y para los historiadores es un libro demasiado económico. O sea que yo diría que es más algo como sociológico, digamos, donde uno como sociólogo recoge lo histórico, lo sociológico, lo cultural, y ahí sobre eso va armando, digamos, el intrínseco de las relaciones sociales. Yo creo que él lo trabaja un poco en eso, ¿sí? Quienes quieran más adelante, ahí da unas páginas web donde se pueden encontrar todas las cifras estadísticas sin necesidad de comprar el libro, y le permite a uno mirar, porque realmente es muy gráfico el tema, cómo ha sido el avance de las desigualdades. Dice que en América Latina el tema de la información es mucho más difícil. Nosotros somos mucho más cerrados, digamos, en eso, ¿no?, que en otras partes del mundo. Aquí, por ejemplo, en Colombia, todo se vuelve secreto. Yo recuerdo cuando una compañera hizo una aprehensión por allá en Armenia y sacó la foto y dijo, ay, estoy contenta, y acá me acaban de trasladar a Armenia, hice mi primera aprehensión, y la publicó en Facebook. Inmediatamente le abrieron un disciplinario, como si las aprehensiones fueran algo secreto, como después de un acto administrativo, precisamente en la publicidad, ¿sí? Y alegaban los usuarios que los estaba desprestigiando, ¿sí? O sea, es una cosa tenaz. Entonces aquí el secreto siempre, y sobre la base del secreto es que se construyen grandes fortunas que no pagan tributos, ¿sí? Entonces precisamente la construcción de modelos tributarios implica la construcción de transparencia, de que nos muestren qué es lo que están pagando. Por eso toda esa discusión, por ejemplo, en el Congreso, que los congresistas nos muestren sus declaraciones de renta, que nos digan cuánto están pagando. El ministro que ya dijo, yo tengo mi declaración de renta puesta ahí en la página del Ministerio de Hacienda. Pues ojalá así lo hicieran todos los ministros, y ojalá lo hiciera todo el Congreso de la República, y ojalá lo hiciera Ardila Lule, y lo hicieran todos estos grandes millonarios que tenemos en este país, que no son más de 92.000 personas, y que no están pagando los tributos que necesita pagar este país. Y ojalá lo hicieran las multinacionales, porque algunas de las tareas que nosotros hemos impulsado y que no hemos podido es el informe país, donde las multinacionales nos informen cuánto están pagando en Colombia y cuánto pagan en los otros países para poder hacer el análisis tributario, porque de otra manera su plata sale impune a los paraísos fiscales. Entonces fíjense que siempre el tema de la información, de la riqueza, de los ingresos es muy importante, porque ahí es donde nosotros vamos a poder tener claridad, digamos, para mirar quiénes son los que deben pagar más tributos y quiénes son los que debemos pagar menos tributos, ¿sí? Entonces, él dice que espera que más adelante esa información exista en América Latina, que hay 2 aspectos que hay que mirar fundamentalmente, que es el primero es el tema del ingreso, ¿sí? O sea, el ingreso para nosotros es el ingreso producto del trabajo, pero para las empresas es el ingreso producto de sus ganancias. Por eso es tan importante que hoy se plantee una discusión. Yo creo que es una decisión tímida, pero es importante que comiencen a cobrarles tributos sobre los dividendos financieros, ¿sí? Aunque es de una timidez impresionante, ¿sí? Prácticamente, digamos, aquí por lo menos las multinacionales y los grandes ricos
el 1% de ricos de este país podrían pagar por lo menos un 20% sobre los dividendos financieros, pero eso en la reforma no va a pasar más allá del 10, ¿sí? Y de una forma plana, o sea, le ponen lo mismo como al que gana 10.000 millones que al que gana 100 millones, y ahí hay unas diferencias importantes que precisamente hay que ver, que es un tema también de la gradualidad en el pago del tributo, ¿sí? Los ingresos más altos a nivel global son los que están más ocultos, ¿sí? Y lo otro es, digamos, en la otra parte es el tema de la riqueza, o sea, son los dos aspectos, ¿sí? Digamos el ingreso y por otro lado la riqueza. Entonces dice que hay que mirar esos dos aspectos y que sobre esa base que se tiene que construir el tema de la tributación. Cuando él viene a Colombia dice, mire, en Colombia se establece el impuesto de renta en 1919, después de la primera guerra, ¿sí? Y se va a formalizar después de la crisis del 29. Hasta ahora, digamos, hasta ese momento el que viene a Colombia no existen o no ha podido acceder a los datos históricos de esos impuestos aquí en Colombia, ¿sí? Prácticamente los datos y la información que tiene es a partir de 1993, o sea, a partir de que fundamos la DIAN, ¿sí? De ahí para atrás no hay nada, ¿sí? O por lo menos este señor no ha podido encontrar nada como investigador, ¿sí? Desde 1993 hay informes sobre renta, bastante limitado el acceso de datos e impuestos, bastante limitado en Colombia, incluido para este periodo reciente, el acceso en Colombia es supremamente restringido. Entonces, eso para que veamos como el secreto y que no sé qué tal, el secreto es para pagar tributos, compañeros, eso no es otra cosa, ¿sí? Hace que sea imposible hacer comparaciones muy precisas y sobre todo históricas a largo plazo. Dice que la desigualdad en Colombia es de las más altas del mundo. Nosotros estamos entre los 7 países más desiguales del mundo, ¿sí? Por estándares internacionales e históricos. En Colombia dice que los desórdenes son de una magnitud inmensa y que incluso él cree que profundizando más el tema, la desigualdad va a ser mayor, o sea que podríamos llegar al sexto o al quinto, muchos estamos compitiendo en los primeros lugares de desigualdad del mundo entero. Lo que pasa es que no ha podido profundizar más porque la información aquí está cerrada, ¿sí? Y aquí, digamos, lo que se demuestra es que el 20% del ingreso total en Colombia es para el 1% de los colombianos. El 20% del ingreso de este país se lo lleva el 1% de los colombianos. Y tributan igual, ¿sí? Y tributan igual o menos que lo que tributamos nosotros. Su tasa efectiva es del 16%, nuestra tasa es del 32%, ¿sí? Entonces fíjense cómo es una cosa terrible. Entonces cuando aquí sale alguien a decir, no, es que ahora van a subir el IVA, que porque se gastaron la plata de la reforma, la plata del petróleo, eso es mentira. Aquí van a subir el IVA porque el 1% no quiere tributar lo que tiene que tributar, ¿sí? Nosotros podríamos desarrollar este país sin necesidad de los ingresos petroleros y hacer del petróleo como lo hace en este momento Noruega y como lo hacen esos países que se convierte en algo para guardar para el futuro y lo invierten en otras partes, si los ricos pagaran los tributos que tienen que pagar en Colombia. Y eso es de una dimensión muy importante, compañeros, porque ustedes no escuchan ese debate. No lo escuchan, todas las críticas que hay no escuchan ese debate. Y entonces que no, que es que la reforma la impuso la OCDE y el Fondo Monetario. Yo he estado estudiando el tema y claro, ellos dicen que hay que hacer una cosa tributaria aquí porque si no hay tributación, ¿cómo se redistribuye la riqueza? ¿Cómo se paga la educación y cómo se paga la salud? Pero la OCDE no está diciendo que aquí al 1% no le tienen que cobrar, ni el Fondo Monetario. Es la oligarquía nacional en alianza con las multinacionales y con las transnacionales la que establecen esas políticas tributarias y no permiten, ¿sí? Y no permiten que la tributación vaya más allá de sus propios intereses. Porque este 1% de colombianos controla el país, lo controla en todos los términos, en términos políticos, económicos, sociales, culturales, controla la información y la gente va como borrega, controla el Congreso, ¿sí? Y entonces cualquier cosa distinta inmediatamente, digamos, y la gente no lo tiene claro porque precisamente la ausencia de educación hace una debilidad inmensa a los votantes. Nuestros votantes son muy débiles, precisamente porque aquí no hay la educación suficiente para que puedan empoderarse. Pero hace parte también de una política. No necesitamos desarrollar que esta gente se empodere, estudie, porque si se empodera y estudia probablemente va a plantearse la problemática de otra manera, ¿sí? Entonces, digamos, él dice, en conclusión en esa parte, dice, puede ser
que en Colombia la brecha sea más grande de lo que hasta ahora se ha podido encontrar, ¿sí? Igual que en Colombia está arriba en el listado de desigualdad, los datos fiscales que tenemos, y subestiman, digamos, nunca es claro, o sea, no ocultan, digamos, esa participación del 1% superior, ¿sí? O sea, eso siempre se diluye. ¿Y se diluye en qué? Se diluye en que aquí hay digamos, un 10% que recoge el 50% de las ganancias. Entonces, ese 1% se camufla, ¿sí? en el 10%, y entonces le aplican el mismo tributo que debería ser diferente, el mismo tributo que deberían aplicarle, le aplican a todo el 10% que recibe el 50% de las ganancias. Entonces, pensemos este país, o sea, el 90% recibe el 50% de las ganancias. El 99% recibe, digamos, el 1% se lleva el 20% de las ganancias, y el 10% se lleva el 50% de las ganancias, ¿sí? Pero este 1% se camufla, y entonces cuando lo ponen a tributar, el 1% que debería tributar más, termina tributando lo mismo que este 9%, digamos, que se está llevando el 50% de las ganancias. Esa es una razón de inequidad muy terrible en este país, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener claro, compañeros, que aquí hay que apuntarle al 1% superior. Sin embargo, a uno le dicen, cuando uno está trabajando, no le dicen, no, una multinacional. No, esos son los de confianza, ¿sí? Sobre ellos no hay que hacer absolutamente nada, ¿sí? Y los grandes siempre, mejor dicho, son los intocables. Aquí hay que golpear ese chiquito al mediano. No, es que esos sí son los evasores, ¿sí? Y eso es mentira. Eso es mentira, porque estos señores tienen planeación tributaria, tienen los mejores abogados, tienen las mejores estratégicas, y además tienen un sinnúmero de exenciones tributarias que son 11 billones de pesos. Eso es una suma impresionante. 11 billones de pesos son las exenciones que ellos se llevan. Entonces, ¿ahí cómo? ¿Sí? Si todo va por exenciones, ¿sí? Cuando aquí todo el mundo tiene que tributar en iguales condiciones, ¿sí? Entonces, entonces han hecho una campaña, porque nosotros tenemos una historia muy importante, que es la historia, digamos, acuérdense que cuando se levantaron, Manuelita Sáenz se levantó en el Socorro, fue contra los impuestos. Entonces todavía tenemos eso, y nos lo han enseñado a todos en el colegio. Entonces tenemos eso de que aquí no hay que pagar tributos, y entonces la gente se levanta contra los tributos. Pero aquí hay que pagar tributos, ¿sí? Aquí hay que pagar. Lo que pasa es que tenemos que entrar a diferenciar cómo paga un tributo un sector popular, una clase media, y este 1% de la población, ¿sí? Eso es lo que no, y entonces por eso ponen a tributar lo mismo una pyme que una multinacional. Entonces le bajan el impuesto a las empresas y ponen lo mismo una pyme que una multinacional. Entonces la golpeada es la pyme, porque la pyme no tiene cómo hacer exenciones, mientras que la multinacional tiene toda una cantidad de mecanismos para poder hacer una serie de exenciones. Entonces es terriblemente injusto. Por eso nosotros decimos que no es progresivo, ¿sí? O su progresividad es una progresividad tímida, porque yo diría que cuando estoy hablando del tema de los dividendos, bueno, se avanza ahí, eso hay que reconocerlo también, ¿sí? Bueno, podría ser que la brecha en Colombia fuera aún más alta. Digamos, en Colombia el 50% del ingreso total va al 10% superior. En Francia, por ejemplo, el 10% superior no recoge más allá del 30 o el 35, nosotros estamos en el 50. En Estados Unidos estaba en el 30 y 35 más o menos hasta los 80. Después de los 80, de la era Reagan, que comenzaron a quitarle impuestos a los ricos, está creciendo la brecha, ¿sí? Y también en Europa. Lo que pasa es que crece más en Estados Unidos porque las exenciones han sido mayores, y hoy en día, digamos, la diferencia de este 10% está en el 40 y 45%, ¿sí? Respecto a la riqueza, en Colombia dice que aquí no hay cómo hacer estimaciones, que eso es muy difícil. Y ahora, digamos, tenemos que mirar que el papel de la tributación es doble. Nosotros recaudamos tributos, pero también recaudamos información, ¿sí? Esa es la otra parte de la diana, es que nosotros recaudamos información para saber cómo está el tema de la riqueza en este país. Resulta que ahora les eliminaron el impuesto a la riqueza. Que pobrecitos, ¿sí? Que pobrecitos, podrían haber subido, a decir, bueno, que los que tienen más de 5.000 millones, eso lo podrían haber hecho, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Si con el impuesto a la riqueza que había es difícil estimar los ricos de este país, pues ahora eliminándolos peor, porque no vamos a saber quiénes son los ricos de este país, ¿sí? Entonces eso también hay que cuestionarlo. O sea, yo creo que la propuesta debería ser que subieran, digamos, que de pronto los que tienen propiedades por 1.000 millones, no, quizás hasta
pero de 2.000, 3.000 millones en adelante, hombre, ¿por qué no ponen el impuesto a la riqueza? Si hay gente que ya sus condiciones están muy por encima del común de la población, ¿no? Pero resulta que ahora, y eso es lo que hace que venga el IVA a subir del 16 al 19, ¿sí? Son esas las razones, ¿no? Entonces ya no es una razón demagógica como usted lo oye en todos esos discursos políticos, sino son razones eminentemente demagógicas, sino es precisamente el hecho de que ellos estén siendo exentos de esos tributos lo que hace que nosotros paguemos precisamente, porque si les quitan el tributo a la riqueza, pues lógico que nos toque pagarlo a nosotros, a la clase media. Y entonces ahora suben la base gravable, suben, sí, toda una serie de cosas, ¿sí? Donde le toca a las tiendas pagar ya más, a los locales de más de no sé cuántos metros les toca pagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque están quitándoles tributos a los que tienen que pagarlos, ¿sí? A los que tienen que pagarlos, ¿sí? Y a pesar de eso, él dice que cuando existía, o todavía existe, bueno, el impuesto a la riqueza está lleno de exenciones, dice muchas exenciones al impuesto a la riqueza, dan datos muy limitados de riqueza, ¿sí? Colombia va a necesitar más transparencia e impuestos progresivos. Eso no es que lo esté planteando un sindicalista, lo plantea un investigador, dice, mire, yo no conozco mucho Colombia, pero a mirada de buen cubero, digamos, a ojo de, sí, lo que veo así por encimita es que aquí en Colombia se necesita más transparencia, o sea, que publiquen, ¿sí? Public what you pay, publique lo que usted paga, ¿sí? Publique qué es lo que usted paga, publique su declaración, déjela ver, ¿sí? Entonces, esa es la transparencia, ¿sí? Pero al mismo tiempo, impuestos progresivos, o sea, que los que más tienen, paguen más, ¿sí? Colombia necesita más transparencia de ingresos y de riqueza, ¿sí? Aquí hay gente, digamos, que se gana 100, 200 millones mensuales, y la tributación es la misma que el que se gana 8 millones. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Sí? Hay una diferencia muy grande entre 8, 10 millones y 100 millones de ingresos, y están tributando lo mismo, ¿sí? Y qué pobrecitos. Además, él, bueno, más adelante lo va a decir, él dice, el hecho de que una persona llegue a ganarse 100 millones no quiere decir que sea mejor que el otro. Lo que pasa es que tuvo más capacidad de gestión para llegar allá, pero aquí hay una formación social, profesional, más o menos similar, donde hay gente que puede y está en capacidad de ejercer esas mismas gerencias y probablemente está ganando menos. Entonces, digamos, detrás de eso también hay unos juegos y unos lobbies bien importantes, ¿sí? Y tener claro, compañeros, nosotros que somos aquí de la Administración Tributaria Aduanera, que el impuesto es una manera poderosísima de producir información, ¿sí? Lo que pasa es que en Colombia se oculta, ¿sí? Pero nosotros somos productores de información y esa información es fundamental en la construcción de una sociedad más igualitaria. Entonces la pregunta hoy con la tributación es ¿qué tanto lleva a construir igualdad social la actual reforma tributaria? Esa es la discusión. Esa es la discusión en el fondo, porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Sin embargo, ustedes ven que ese debate no está ahí, ¿sí? Ese debate no está ahí. En Colombia, actualmente, antes y después de los tributos, seguimos en la misma desigualdad. Y entonces ustedes ven la catástrofe humanitaria que tenemos y que tratan de taparla, que entonces que la drogadicción, que no sé qué, pero tenemos una catástrofe humanitaria en todas las ciudades del país, una cantidad de gente viviendo en las calles, ¿sí? Y entonces en Bogotá, en Bucaramanga, en Barranquilla, en Medellín, en Cali, una cantidad de gente viviendo en las calles. Y entonces, no, que porque son unos drogadictos, que no sé qué, que no quieren trabajar. Ellos son trabajadores, lo que pasa es que son trabajadores del cartón y de la basura, ¿sí? Y eso mueve también unos negocios impresionantes, ¿sí? Entonces, esa catástrofe humanitaria, se esconde esa catástrofe humanitaria, ¿sí? De la miseria tan profunda que nosotros vivimos, precisamente detrás, digamos, de un modelo tributario que no resuelve, digamos, la problemática que nosotros necesitamos que se resuelva, ¿sí? Y ahí jugamos nosotros un papel muy importante en la administración tributaria. O sea, yo creo que precisamente la discusión del fortalecimiento de la administración tributaria, que es lo que estamos pidiendo y que de alguna forma está planteado ahí en la reforma, ¿sí? Con unos micos terribles, eso sí, con unos micos terribles, pero que está planteado en cuanto se está diciendo, mira, aquí la DIAN necesitamos es mayor presupuesto porque necesitamos más gente, ¿sí? Y necesitamos mejores sistemas, ¿sí? Y entonces dicen, bueno, hay un artículo donde dice, bueno, vamos a mejorar los sistemas y entonces son 5 años. A mí me parece que 5 años es muy poquito para desarrollar todos los sistemas, son por lo menos 10 años, ¿sí? 10 años de continuidad de políticas de sistemas, porque si no, ¿qué puede suceder?
que se dan los 5 años, avanzan los sistemas y a los 5 años llega otro mago y dice esto de aquí no sirve, vamos a hacer otro nuevo. Y entonces nunca se puede acceder a la información, nunca se cierran los sistemas. Siempre cuando los sistemas llegan a cierto punto de cerrar la información, en ese momento ya no sirven. ¿Por qué? Porque no se necesita, porque hay unos intereses ocultos aquí que nunca aparecen, pero que son intereses que no permiten que la información, digamos que nosotros podamos tener la información suficiente a la hora de tomar decisiones. Entonces ese artículo dice 5 años, está bien, pero es tímido también. Por lo menos deberían 10 años de continuidad en la política de la entidad, en el área de sistemas, para tener sistemas robustos en todos los aspectos. ¿Usted sabe cuánto llevamos aquí en la DIAN? ¿Y cómo ha sido ese tema de los sistemas? Que unos, que otros, y no sé qué, que cambie, que llegue el otro, y cada director quiere como dejar su huella en el tema de los sistemas, pero nunca ha habido un desarrollo a profundidad del tema, ¿sí? Y asimismo, en el tema del fortalecimiento en personal. El fortalecimiento personal es muy importante y a mí me parece que en eso el director cumplió, que va a levantar el límite de la 617 y ahí lo plantea en la reforma tributaria. Pero cuando uno lee la sustentación está hablando de 3.000 cargos. Y entonces uno dice 3.000 cargos para esta entidad, eso es insuficiente, compañeros. Aquí hicimos un acuerdo, firmamos un acuerdo en el año 2014 donde eran 5.600 cargos para el año 2015 y no tuvimos ni uno, ¿sí? Donde eran, bueno, los 900 de este año sí los tuvimos, pero ¿dónde están los 800 del próximo año y los 500 del otro año? O sea, son 1.300 más 5.600, son 6.900 cargos, casi 7.000 a estudios del 2013, ¿sí? Y nos van a dar 3.000. O sea que va a seguir un déficit. Entonces uno se pregunta, ¿hay un interés en cobrar el tributo? ¿O realmente el interés que hay es que se mantengan esos niveles de evasión en el 40% y esos niveles en renta y de IVA entre el 23 según la DIAN y el 39 según el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es el interés de fondo que hay ahí? ¿Sí? Esa es una pregunta que uno se hace, porque dice, si aquí el interés fuera ese, le meten todo a la DIAN. Y ahora sale por allá una doctora, una senadora, a decir que no, que aquí la solución es acabar la DIAN, ¿sí? Y que acabando la DIAN entonces hacemos otra cosa, como si fuera tan sencillo terminar de un día para otro la experiencia que tiene la DIAN, que no la tiene ninguna entidad pública, como si no fuera esta la mejor entidad de nivel central del Estado. Probablemente tenemos una serie de fallas, pero si nos comparamos con el nivel central del Estado, somos la mejor entidad, con gran ventaja sobre todas las entidades del Estado, en temas de sistemas que aunque somos débiles, somos fuertes si nos comparamos con las demás entidades del Estado, y en temas de personal y de formación y de capacitación y de resultados del trabajo. Nosotros, como empleados de la DIAN, hemos cumplido todas las metas que nos ha puesto el gobierno nacional, absolutamente todas, desde hace 23 años. Entonces no es culpa nuestra. Si aquí falta gente, no es culpa nuestra. Si aquí faltan sistemas, no es culpa nuestra. Es culpa de unas políticas gubernamentales que no han tenido continuidad y que no han querido fortalecer esta entidad. Entonces, quizás detrás de esa propuesta existe otro mecanismo de evasión tributaria y de ayuda al contrabando, porque en la medida en que esto desaparezca y venga a construirse algo nuevo, pues es abrir la puerta absolutamente a todo, porque se está perdiendo toda la experiencia, todo el conocimiento y toda la fortaleza institucional que hoy lo que tenemos que hacer es desarrollarla, ¿sí? Y entonces por eso nosotros decimos el director cumplió, pero cumplió tímidamente, ¿sí? Y por otro lado están los micos. Si se amplía la planta, tendremos 1.118 cargos de gestores 4 e inspectores. ¿Y entonces qué van a hacer? Se los van a entregar a la clase política por aprobar la reforma tributaria, ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Porque ahí está, donde dice que entonces a partir del próximo año queda en igualdad de condiciones la provisionalidad al encargo. Sí, y entonces lo sustentan diciendo que es que aquí no hay gente no sé qué y que de pronto necesitan magos, que aquí no hay. Eso es mentira. Nosotros tenemos unos niveles de formación muy altos, ¿sí? Muy altos comparado con el promedio nacional, ¿sí? Entonces, ¿de dónde? Es sencillamente el pago a la clase política y es acabar con los encargos. ¿Y precisamente de qué cargos? De los gestores 4 y los inspectores. Se los quieren entregar a la clase política. Y entonces el otro año vamos a ver que en esos cargos de gestor 4 y de inspectores van a llegar solo provisionales, ¿sí? Solo provisional, porque ahí está metido en la reforma tributaria. Entonces a nosotros nos parece terrible eso, porque eso va contra la carrera administrativa, eso va contra el principio, digamos, del mérito, porque están poniendo el dedo, o sea, la palanca política por encima del mérito, ¿sí? Es un acto inconstitucional
Y el día que lo tumbemos, ya tienen nombrada a toda la gente aquí. ¿Sí? Entonces es un asalto a la carrera administrativa el que están haciendo ahí. Un asalto vergonzoso, compañeros. ¿Sí? Vergonzoso, compañeros. Es que ni siquiera lo consultaron. ¿Cómo será de vergonzoso que ni siquiera lo consultaron con la función pública? Simplemente lo metieron ahí. Como si pudieran andar reformando la ley de carrera administrativa de un momento a otro y como si pudieran estar violando la Constitución de un momento a otro. ¿Sí? Ese es un punto que ojalá los congresistas vamos a tener que hacer un lobby en el Congreso para explicarle a los senadores que ese es un acto, digamos, de barbarie contra la carrera administrativa, pero probablemente ellos no lo van a apoyar porque a muchos de ellos y a la mayoría les interesa, porque lo que están pensando es cómo van a meter gente acá para la próxima campaña electoral. Ese, digamos, es un tema, digamos, de una gravedad inmensa que creo que estamos en la obligación nosotros de denunciar. Pero asimismo ustedes dicen, bueno, yo creo que recogieron una propuesta nuestra, que era el tema del concurso-curso. A mí me parece que es una propuesta que es fabulosa. ¿Por qué? Porque primero se presenta un examen general de temas generales y los que pasen van al curso-concurso. O sea, primero un concurso general y después vamos a un curso. ¿Y eso qué hace? Que la gente que va a hacer curso sale formada. Pasen o no pasen en la DIAN, pero tienen una formación tributaria o aduanera, dependiendo del área donde pasen. O sea que vamos a tener conocimiento, vamos a tener mejor capacitación. Pero asimismo, quien conoce los temas, pues va a ser el mejor en el curso. ¿Sí? Entonces, por eso para nosotros está bien que haya, claro, eso va a encarecer probablemente el PIB, eso lo va a hacer más caro, pero no por eso es menos democrático. Por el contrario, es más participativo. ¿Y por qué va a ser más caro? Porque van a tener que hacer cursos en las diferentes ciudades. Entonces van a tener que desplazarse, no sé cómo lo harán. De pronto utilizan estos medios electrónicos, vamos a ver cómo lo hacen. Pero eso a mí me parece que es importante. Pero entonces después de eso dicen, no, y la transparencia para los que van a llegar. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, está bien, transparencia la compartimos porque nosotros somos gestores no solo de justicia fiscal, sino de transparencia. Pero tampoco compartimos el polígrafo. O sea, ¿quién dijo que el polígrafo produce transparencia? Eso es la gran mentira. Eso es la gran mentira. ¿Sí? Y entonces después dicen, no, y ahora los jefes. A los jefes, entonces a los jefes vamos a nombrar ahora a alguien que sea facilitador, puede ser jefe. Está bien, porque es un profesional, tiene derecho. Pero ahí sí no meten la transparencia. Mucho, el que nombran a dedo, ese sí es transparente porque sí. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo así? En cambio, el que concursa, el que se esfuerza, el que supera un examen, ese sí hay que revisarlo bien. Pero el que viene a dedo, ese no, no señor, ese es, mejor dicho, que... Entonces, eso nos parece también un asalto, y además un asalto a los acuerdos, porque hoy hay unas reglas de transparencia para el que llega a ser jefe, y ahí más o menos las están cumpliendo. Nos ha tocado estar presionando para que la cumplan, porque siempre hay reacciones, y hay reacciones, yo no diría que el director, pero hay reacciones de algunos directivos que no les gusta eso, que no les gusta tener que someterse, digamos, a unas reglas para demostrar que son transparentes. Porque ustedes saben que el tema de la corrupción en Colombia es un tema que viene de arriba para abajo, y eso fue clarito en el caso de Samuel Moreno Díaz. Samuel Moreno Rojas, ¿sí? Eso fue clarito ahí, y eso es un ejemplo de cómo funcionan todos los sistemas de corrupción en Colombia, ¿sí? Ese ejemplo es claro, ¿sí? Ese ejemplo es claro, ¿sí? Y entonces ahora resulta que para entrar los funcionarios a la carrera tienen que superar esas pruebas, pero para entrar los jefes, ahí sí no. Entonces nosotros creemos que ahí les faltó, se les olvidó eso, ¿sí? Yo no sé por qué, a veces les da amnesia, ¿sí? Y entonces eso nos parece que eso tenemos nosotros que buscar que entre, o por lo menos exigir que sigan cumpliendo los acuerdos, porque aquí esos acuerdos tienen que tener, digamos, una vigencia permanente dentro de esta entidad, porque es la construcción de unas jefaturas de orden distinto. O sea que hoy, como tenemos que un jefe tenga que concursar, es muy importante, porque aquí anteriormente los jefes eran a dedo, y la gran mayoría de algunos de nuestros directivos, otros ya se han ido, no fueron porque fueran los mejores, sino porque tenían la mejor palanca. Por eso aquí, por ejemplo, Buenaventura en una época fue entregada a ese señor Juan Carlos Martínez, que ahí está en la cárcel, pero era el que mandaba en Buenaventura, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos que aquí mande ese conocimiento, es la experiencia, es la construcción de una entidad distinta y es, digamos, la búsqueda de una mejor tributación para precisamente acabar las desigualdades en este país. Digamos que ese es como el punto, digamos, que estaría ahí. Bueno, el tema de la riqueza, los ciudadanos deberían presionar para que mejore el funcionamiento de la administración tributaria. Entonces aquí, esto no solo es una discusión interna, sino que nosotros deberíamos ir a explicarle eso a la gente, ¿sí? Nosotros estamos buscando construir una administración tributaria mucho más eficiente, mucho más capaz, ¿sí?
y esa es nuestra tarea, ¿sí? Pero nosotros necesitamos el apoyo también de la gente para que la gente entienda desde qué lugares que estamos defendiendo la administración tributaria, pero también para que la gente entienda que nosotros buscamos tributos progresivos, porque si no, ¿en qué nos vamos a volver? Nos vamos a los extorsionadores del pueblo, ¿sí? Y entonces nosotros terminamos cobrándole al pobre de la tiendita, mientras el de la multinacional o el del 1% más rico muerto de la risa. Y al pobre de la tiendita le llegó la DIAN y ahí sí lo clavan, porque él no tiene asesor tributario, no tiene absolutamente nada, y a él sí le toca pagar todo entero sin ningún tipo de exención tributaria. Entonces también hay que tener cuidado en eso, porque si no resultamos siendo nosotros muchos los enemigos del pueblo. Y entonces, que llegó la DIAN, entonces nos dan piedra, o todo lo que nos pasa, ¿sí? Y entonces que la gente dice, no, yo no salgo con un uniforme de la DIAN porque voy en un bus y de pronto me rechiflan, ¿sí? Pues claro, porque están poniendo a pagar eso al pueblo y no a los ricos, y los ricos muertos de la risa, al contrario, diciendo, no, esa administración no sirve para nada, ¿sí? Entonces, y en eso, digamos, precisamente, en la medida en que la tributación sea progresiva, nosotros podemos luchar contra la desigualdad social y la violencia. ¿Por qué? Porque, hombre, si la tributación es progresiva y este 1% que recibe el 20% de las ganancias de este país, ¿sí? Y que además es propietario del 45% de las tierras en Colombia, si ese 1% tributa, aquí va a haber plata suficiente para educación, para salud, para seguridad, dicho, va a haber plata para construir un país distinto. Pero mientras tanto, ¿qué sucede? El pobre paga más tributos. ¿Por qué? Porque llega al barrio y lo atracan. Eso es un tributo que tiene que pagar. Porque están las pandillas ahí en el barrio que están cobrándole en la tienda a la señora que tiene la tienda y le sacan plata todos los días. Y si no la atracan. Entonces, los tributos en los sectores populares son mayores. Eso que los pobres no pagan tributos es mentira. El mayor tributo lo pagan los barrios populares. Miren en el caso, por ejemplo, del transporte. En ciertos barrios no llega transporte. ¿Qué pasa? Les toca llegar donde termine el bus y cojan un taxi o cojan otra forma de transporte que tienen otro costo mayor. Entonces, aquí los pobres sí están pagando. Lo que pasa es que su tributación no se ve, porque su tributación no es al Estado, sino es a las mafias, son a otras formas de tributación que están ahí. Y el Estado no puede avanzar porque el Estado no recoge lo suficiente para poder empoderarse como Estado y poder construir, digamos, la fortaleza que necesita el Estado para garantizar los derechos a los ciudadanos, ¿sí? Entonces, y aquí, digamos, se subestima el tema de la desigualdad. Entonces se ve que no, es que ese man es pobre, que porque no sé qué, y todo el mundo le da una explicación, y que Dios verá, y que Dios proveerá, y bueno, cada cual desde su mirada interna le da una explicación a la pobreza. Pero en el fondo, objetivamente, la pobreza precisamente tiene, y la desigualdad, ¿sí?, tiene que ver precisamente con esta falta de tributación de este 1% más rico. Porque es que Postobón no se ha hecho rico, el señor de Postobón no se ha hecho rico en el exterior. Se hizo rico primero y millonario aquí en Colombia, después estará exportando y haciendo una cantidad de cosas, ¿sí? Y entonces no puede ser que ahora venga a decir que no al tema del impuesto a las gaseosas, ¿sí? Que porque es la alimentación de los pobres. Y entonces ese es el argumento de ellos, ¿no? Que entonces dejamos a los pobres sin tomar gaseosa, y que pobrecitos, ¿sí? Cuando sabemos que está causando unos daños a la salud, y cuando él lo que está mirando es sus negocios y sus ventas de gaseosa que no se le van a bajar. A él no le importa la salud de los pobres. ¿Quién dijo? Si le importara la salud de los pobres, estaría pagando los tributos como tendría que pagarlos, ¿sí? Pero eso es lo que menos le interesa a él. Por eso es que ellos no tributan lo que deben tributar, ¿sí? Entonces, esas son discusiones muy importantes, ¿sí? Porque a nosotros la demagogia nos vende otra cosa permanentemente, ¿sí? Él dice que él hace un cuestionamiento, digamos, de las encuestas de hogares, digamos, de los mecanismos por aquí, por los que en Colombia y en América Latina se recoge la información a la desigualdad. Pero bueno, ese tema, digamos, no me va a meter porque no, digamos, como que no es el objeto de la charla, ¿sí? Él dice que si bien es cierto, en América Latina la información no es suficiente, y peor en el caso de Colombia, de todas maneras hay unos países que ya están ingresando y otros como Colombia que también busca ingresar a su mecanismo, digamos, de investigación, ¿sí? Pero en Colombia, digamos, y también en Chile y Brasil, fundamentalmente están más por el lado del ingreso, que es más claro, pero por el lado de la riqueza, por lo menos en Colombia, ya lo explicamos, es muy difícil encontrarlo porque no sabe, digamos, la información se esconde permanentemente. Dice que la fuente más antigua de información, ya saliendo de Colombia, es el impuesto de renta, que la tributación no es solo recaudación, es una forma de producir estadísticas, de producir información fiscal y categorías legales.
destaca que, por ejemplo, mientras no había impuesto a la herencia, hay un poco registro de la propiedad. Pero como, ¿sí? Entonces hay un desconocimiento de los temas, que en la medida en que los impuestos van avanzando, entonces comenzamos a identificar, ¿sí? Que en el siglo XIX, cuando no se tiene impuesto a la renta, se tiene poca información sobre los ingresos. De la misma forma, en la información sobre el impuesto a la herencia, no hay información de la propiedad. Entre 1900 y 1920, esto ya lo dije, se creó el impuesto a la renta en los países más avanzados. En Chile se creó en 1923-24, en Colombia en 1920, en Estados Unidos el impuesto a la renta en 1913 y después viene en Francia en 1914. En Reino Unido se creó en 1911 y que antes desde 1890 y 1900 países como Alemania y Japón ya tenían impuesto a la renta. Que de todas formas lo que él establece es que más o menos entre 1900 y 1920 se crea el impuesto moderno, digamos que es un impuesto hacia la renta. Acuérdense que nosotros vivíamos fundamentalmente era de los impuestos de las aduanas, por eso la importancia de las aduanas prácticamente hasta los años 50, que es donde se comienza desde el 36, pero con más fuerza más adelante, el proceso de industrialización. Anteriormente, por eso las aduanas eran las que jugaban aquí un papel fundamental en el tema tributario, y todavía existen, por ejemplo, las aduanas incluso entre los departamentos, ¿no? Para el tema del trago, ¿sí? Que eran los que llamaban los chirrincheros, ¿sí? Y estaba, digamos, ligado a ese tipo de cosas. Entonces uno dice, por ejemplo, bueno, como los departamentos, por ejemplo, viven del impuesto a los licores y a las loterías, ¿sí? Los municipios viven de los impuestos prediales. Sin embargo, los únicos que pagamos impuestos prediales fuertes somos Bogotá y Medellín. Las demás ciudades, digamos, es muy débil el impuesto predial. No pagan el impuesto predial como es, ¿sí? Esos propietarios, digamos, este 1% que es propietario del 45% de la tierra en Colombia no paga tributos. Usted en el llano, por ejemplo, ve fincas que valen 10.000 millones de pesos y pagan sobre una base de 100 millones o 50 millones vale la finca, pero usted va y la compra a ver cuánto vale, ¿sí? Entonces hay digamos, los niveles de evasión del impuesto territorial son altísimos, ¿sí? Porque no hay una valoración, digamos, del campo. Es un trabajo que debe hacer el Agustín Codazzi, que no lo ha hecho en este país, y en las ciudades no lo han hecho, excepto, por eso le digo, excepto Bogotá y Medellín, y algo Cali, avanza también algo Bucaramanga, ¿sí? Pero algo también Barranquilla, pero es algo, digamos. Pero el grueso de los tributos prediales los tenemos nosotros, donde tenemos un predial que más o menos está por el 80% del valor de los predios, ¿sí? Mientras que en otras partes no es así, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se van a sostener los municipios? El peso, por ejemplo, del predial para nosotros es muy bajito. Nosotros, en otros países, los prediales pesan un 5%. Nosotros no alcanza el 2%, o está como en el 2%. Precisamente porque falta una valoración y porque hay municipios que son de un solo dueño. Y entonces el señor que va a pagar, si pone el alcalde, pone los concejales, pone todo, ¿sí? Entonces no deja valorizar sus predios, ¿sí? Entonces, estos son temas, además también tiene que ver con la productividad del predio, porque en la medida en que yo lo tengo trabajando y todo eso, pero muchos predios son predios que están ahí y que la gente no entra a hacerlos productivos, ¿sí? Entonces, ahí también hay unas grandes inequidades en el tema del impuesto territorial y pues es necesario, digamos, que nosotros como administración tributaria lo veamos de esa manera. En muchas de las administraciones tributarias, por ejemplo, nosotros en la Federación Ultraed nos hemos encontrado que la mayoría de los funcionarios de las administraciones tributarias en los municipios son de contratación, imagínense. No hay carrera administrativa, llega el alcalde y saca a todos y viene y mete a otros. Eso son unas cosas terribles lo que se dan en los municipios, ¿sí? Si nosotros tenemos problemas aquí, la discusión en la DIAN, que es una entidad de una gran fortaleza, los municipios son peores, ¿sí? Son de una cosa tenaz. Hay partes donde dicen, no, eso aquí, el impuesto, eso aquí no pegó, ¿sí? Y así lo dicen, ¿no? Como la negociación colectiva, nos pasa a ver, no, eso aquí no pegó, ¿sí? Entonces es el empoderamiento del Estado en los tributos como factor de construcción, digamos, de equidad social y como factor, digamos, para terminar, ¿sí? O reducir las desigualdades. Nunca vamos a tener una sociedad totalmente igual, eso es mentira, siempre hay unos niveles de desigualdad, ¿sí? Pero lo que necesitamos es que los niveles de desigualdad no sean tan grandes como los que tenemos nosotros en Colombia, ¿sí? Bueno, gracias. Hermanos, somos una colectividad. Bueno, él dice
que desde la Revolución Francesa, en Francia se creó el impuesto a la herencia, en Estados Unidos se creó entre 1920 y 1910, 1920, y que en Estados Unidos con la política tributaria bajó la desigualdad entre 1920 y 1950, y bajó incluso hasta 1980, donde tributaban el 90% de las ganancias, llegaron a tributar el 90%, el 80% de las ganancias, ¿sí? Entonces uno dice, claro, por eso se construyeron esas sociedades de una fortaleza enorme, ¿sí? Porque había unos niveles de tributación, pero además avanzaban, digamos, eran sociedades que avanzaban, ¿sí? No eran sociedades, digamos, que, como dicen aquí, que es que si tributan mucho, que entonces ellos no van a invertir. Eso es mentira. El empresario tiene su empresa le renta, y con las ganancias de la empresa, ¿qué es lo que hace después? Comprar finca raíz, pero no invierte más, ¿sí? Y si de pronto ve una oportunidad de negocio lo hace, pero es con fundamento en la empresa, porque lo que está recibiendo el hombre lo que está es haciendo otro tipo de inversiones, normalmente finca raíz, y por eso vemos una finca raíz tan alta en Colombia y en general en el mundo está pasando, ¿sí? Entonces es mentira que si si ponemos a tributar a los ricos de este país un mayor tributo sobre sus ganancias, entonces que eso se va a quebrar. Por el contrario, se va a construir una sociedad más igualitaria, va a funcionar más la economía, porque el capitalismo es una enorme máquina de producción, ¿sí? Y por eso pueden existir diferentes formas de capitalismo, ¿sí? Entonces, él dice, mire, bajó la desigualdad en Estados Unidos con altos tributos desde 1920, bajó a 1950, y ¿qué pasó en 1980? Acuérdense que en 1980 vino un proceso muy fuerte, digamos, que es donde comienza a emerger el neoliberalismo, y entonces dicen, no, los ricos están pagando mucho, y no sé qué, y comienzan a bajarle el impuesto a los ricos, ¿sí? Y eso lo hace fundamentalmente en Estados Unidos. Viene Thatcher y viene Reagan, y entonces viene toda una batalla tenaz, y logran bajar los impuestos, y a partir de ese momento, digamos, en los Estados Unidos comienza a crecer la brecha entre ricos y pobres, y ya comienza a aumentar, y ya esa sociedad que era de la América, ¿cómo era? Bueno, del modo de vida americano, ¿sí? Esa sociedad del modo de vida americano se enreda, digamos, comienza a haber una gran diferencia entre ricos y pobres, ¿sí? Y a crecer, y sigue creciendo, porque precisamente cambia el modelo tributario a partir de los años 80, y después cambia con la caída, digamos, del socialismo. Entonces él dice, no es que el socialismo, digamos, él critica el socialismo, ¿sí? Pero él dice que de todas maneras en un punto, digamos, que obligaba al capitalismo a pagar más tributos, pero en la medida en que ya el capitalismo no tiene contendor, ¿sí? Entonces, en las características actuales, entonces se convierte en un capitalismo de la especulación, un capitalismo financiero, y nosotros tenemos un capitalismo salvaje. Aquí sálvese quien pueda, ¿sí? Esa es la realidad, ¿sí? Y entonces, este crecimiento de la desigualdad en Estados Unidos ha hecho, ¿sí?, que hoy la desigualdad en Estados Unidos tienda a aumentar a un punto de un 40 al 45%, casi a niveles, digamos, de la que hemos tenido nosotros siempre, que es entre un 45 y un 50%, con la diferencia que ellos tienen un acumulado histórico. Entonces, por eso no se nota tanto, porque hay un acumulado histórico, y entonces la gente más o menos ha ido construyendo unas bases, y hay unas herencias, y hay unas cosas. Pero nosotros no tenemos ningún acumulado histórico, nosotros tenemos un acumulado histórico de pobreza, de miseria y de hambre, ¿sí? Y entonces por eso estos niveles de desigualdad para nosotros pegan mucho más. En Suecia, por ejemplo, ¿sí?, y en esos países nórdicos donde los niveles de desigualdad son mucho menores, ¿sí?, están entre un 25 y un 30%. Son sociedades mucho más equitativas, donde, digamos, un obrero puede hombrearse, puede vivir en el mismo barrio de un ingeniero, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una dignificación del trabajo, y porque la tributación ha contribuido a la redistribución de la riqueza, ¿sí? Hoy, por ejemplo, hay discusiones en Alemania sobre el tema tributario, y los partidos, digamos, de derecha, pues están diciendo que no hay que tributar, porque esos tributos serían entonces para los inmigrantes, y que ellos porque tienen que tributarle para los inmigrantes. Hay una discusión muy fuerte, ¿sí? Y entonces por otro lado dicen, no, la misma discusión de acá, que sean los más ricos los que paguen más, ¿sí? Que sea ese 1%, ¿sí?, que está en todas partes presente, ¿sí? Lo que pasa es que en unas partes recibe menos que otras, ¿sí?, pero que ese 1% asuma y se meta más la mano al bolsillo en el tema tributario. Él se refiere, digamos, más adelante digamos, aquí hubo como una discusión muy importante entre lo que planteaba Marx. Marx dice, mire, el capitalismo por esencia es un arma, digamos, de explotación, y lo único que produce es unos grandes capitalistas, los berracos,
y por otro lado una miseria, y en un momento dado se va a levantar el proletariado y vamos a hacer la revolución, y entonces vamos a tener que expropiar a todos esos capitalistas y construir una sociedad igualitaria, digamos, sí, esquemáticamente. Entonces, porque el capitalismo no tiene solución para la gente, porque es un modelo de explotación. Entonces dice, mire, en el momento en que Marx vio eso, pues es verdad, en el momento que Marx vio eso, pues Marx no tenía los datos suficientes, entonces no pudo mirar a largo plazo, y no es cierto, el capitalismo también puede construir otros modelos, eso incluso yo lo planteo en el libro, ¿sí? Donde muestro cómo pueden existir otros modelos de capitalismo distintos al modelo, digamos, de explotación brutal y bestial, y en eso juegan los tributos, porque los tributos juegan la redistribución de la riqueza. Entonces aquí no se necesita expropiar a nadie, nada de eso. Simplemente lo que necesitamos es construir modelos tributarios, y eso es un problema político, ¿sí? Y esos modelos tributarios, digamos, de mayor redistribución de la riqueza nos pueden llevar a un capitalismo distinto, porque el capitalismo en últimas no es ni bueno ni malo, el capitalismo es una máquina de producción. Y entonces esa máquina de producción tenemos que mirar cómo la regulamos. Entonces vienen las teorías de la regulación, hay que regular el capitalismo, ¿sí? Entonces a ese planteamiento que hizo Marx vino un norteamericano que es Keynes, y él hace un estudio en momentos en que la tributación en Estados Unidos es alta, y entonces redistribuye, dice no, aquí lo que hay que dejar es que los ricos crezcan, que eso naturalmente lo que va a dar es que más adelante todos se van a mejorar, ¿sí? Y entonces es como la respuesta que da, digamos, desde Estados Unidos a la discusión que plantea Marx. Entonces, ¿qué dice Piketty? Ni Marx ni Keynes tienen razón, ninguno de los dos tiene razón, porque ni naturalmente el capitalismo es un mecanismo que va a generar unas desigualdades inmensas entre ricos y pobres, ¿sí? Ni naturalmente el capitalismo nos va a llevar a ese modelo de igualdad. Aquí lo que necesitamos es construir modelos tributarios y una política tributaria que nos lleve hacia la construcción de modelos de igualdad. Pero naturalmente ni es por definición algo que nos va a llevar a la miseria más terrible, ni es por definición algo que nos va a llevar a la igualdad. Y entonces ahí fíjense, por ejemplo, las teorías del crecimiento. Dicen, no, si aquí tenemos más crecimiento, indudablemente que vamos a mejorarnos todo. Ustedes saben que eso no es cierto. Aquí necesitamos el desarrollo, no crecimiento. O también crecimiento, pero con desarrollo. Y ese desarrollo, ¿cómo se va a dar? A partir de modelos tributarios, ¿sí? Entonces, por eso fíjense que Piketty, a los marxistas no les gusta. Porque claro, entra a ser un cuestionamiento, digamos, aunque recoge elementos de Marx, entra a ser un cuestionamiento del marxismo en el sentido de decir, no señor, no, es inevitable que esta sociedad vaya al fracaso, eso no es cierto, ¿sí? O también, y por el otro lado de los capitalistas, pues tampoco les gusta, pues los capitalistas, digamos, salvajes o financieros, ¿sí? Tampoco les gusta, porque dice, tampoco es cierto que con ese modelo allá, donde ustedes están creciendo en su riqueza, esto se va a redistribuir, digamos, automáticamente. Dice, ninguno de los dos es cierto. Lo que nos están mostrando los datos, es que lo hacen ya sobre la base de una investigación, es que solo en la medida que hay una política redistributiva se puede el capitalismo avanzar. Entonces fíjense que ya lo que se plantea ahí no es la discusión contra el capitalismo, sino es la discusión contra los modelos tributarios tradicionales que no han permitido la redistribución de la riqueza y acercar, digamos, de una forma u otra ricos y pobres, ¿sí? Y él dice que los mayores impactos tributarios se han dado en momentos de choques fuertes, de violencia, y que lo que se necesita precisamente es que no sea de esa manera, sino que se pueda construir de una manera, digamos, civilizada, ¿no? Diría yo, digamos, de una manera progresiva, pero eso implica un empoderamiento de lo popular. Y esa es la dificultad que por lo menos que tenemos nosotros en este país. No hay un empoderamiento de lo popular. Usted ve, por ejemplo, el debate que plantean ayer las centrales obreras, ¿sí? Rechazo a la reforma tributaria. Pues eso no es una salida. O sea, rechazo a la reforma tributaria. ¿Y qué? Entonces, ¿con qué pagamos salud, educación? Nosotros que somos de la DIAN y que sabemos que hay que tributar y que tenemos claro eso, para nosotros el problema no es rechazo a la reforma tributaria. ¿Qué proponen, señores? ¿Qué proponen, señores? ¿Cuál es su propuesta tributaria? ¿Cuál es su propuesta para que el 1% más rico pague más tributos? Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? No solo rechazar a la reforma tributaria, porque nadie quiere pagar impuestos. Eso, la caridad, digamos, que por caridad uno da una moneda, pero por caridad, olvídese, hay un apetito que tenemos los seres humanos, ¿sí? Es un apetito hacia ser más ricos y ser más poderosos, hacia el otro esté en la miseria más grande. Y si no, mire, digamos, muchos modelos yo por ejemplo, cuando estuve la primera vez en el Chocó, pensé en la ciudad y dije, esta es una ciudad tipo asiático, en la cual hay un rico y alrededor de ese rico está toda la pobreza más grande, ¿sí?
y entonces el rico les bota algo. Como ustedes veían en las corralejas, ¿no? La gente sale borracha y les botan allá y la gente los coge todo y están felices, están todos borrachos. ¿Sí? Entonces, sí, es el modelo caritativo. No, es la tributación, señores. Es que respondan con sus obligaciones tributarias. ¿Sí? Y entonces, esa es la construcción de ese modelo. Y eso, no hay claridad en el tema acá. No hay claridad. O sea, usted ve, ayer la TAN y que no sé qué, y que la movilización y contra la reforma tributaria. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Entonces no pagamos tributos? Entonces, que nadie pague tributos. ¿Cómo se construye el Estado Social de Derecho? Si no es sobre la base de que este 1% pague más tributos. Lo que pasa es que nos están recargando toda la clase media. Por eso es que nos oponemos al incremento del IVA del 16 al 19. ¿Sí? Porque es que no puede ser que solo la clase media seamos los que sostengamos este país. Y somos los que lo estamos sosteniendo porque lo sostenemos en el trabajo. Porque somos los trabajadores. ¿Sí? Somos los que lo sostenemos en el conocimiento. ¿Sí? Y somos también los que sostenemos esto en la tributación. ¿Sí? Entonces eso no puede ser así. Entonces es enfocar hacia quiénes es que tenemos que dirigirnos para que ellos verdaderamente paguen los tributos que tienen que pagar producto de su gran acumulación de ingresos y de riqueza, que son los dos elementos centrales, digamos, que plantea este señor y que hay que tener en cuenta. Entonces por eso dice que digamos que estas reducciones que se han dado en un momento dado han sido productos de shock, de enfrentamientos, pero que podemos construirlo, digamos, a partir de procesos democráticos, pero yo diría, y eso sí es un agregado mío, a partir de un empoderamiento de lo popular para obligar al 1% a que pague lo que tiene que pagar. ¿Sí? Y entonces él dice, por eso dice, el problema no es ni como lo plantea Marx ni como lo plantea Kundes, ambos están equivocados, porque ya viendo las series en largo plazo, que ellos no lo pudieron hacer, no es que esté diciendo que ellos eran malos o brutos, no, al contrario, lo respetan porque dice, fueron quienes primero plantearon el tema de la desigualdad, sino dice, lo que pasa es que no tenían los elementos técnicos para mirar como hoy lo podemos hacer, que tenemos sistemas y podemos coger información y 30 personas en el mundo trabajando y recogiendo en los países donde hay más información, entonces ya es todo un equipo y entonces da otros resultados y entonces dice, lo determinante son las políticas institucionales. Entonces fíjese que la discusión tributaria es una discusión de la política tributaria. ¿Sí? Entonces a mí me preguntan, ¿usted sabe de tributario? Yo digo, no, yo no sé de tributario. Yo no sé de ese código de 1000 artículos, de eso no tengo ni idea. Pero indudablemente que tenemos claro, y yo creo que es el objetivo inicial de esta tarea, y por eso es que esa tarea se hace antes de que entremos a estudiar todo el código tributario, que es lo que vamos a hacer el próximo año, pero es un poco que entendamos nosotros las políticas tributarias y sobre esa medida vamos a poder hacer un análisis distinto de todo el sistema tributario y del enredo del sistema tributario colombiano. ¿Sí? Bueno, entonces el 10% superior, digamos que se tiene el 50% de los ingresos y que significa, digamos, que el 70% del PIB va a la parte superior y eso no es bien para la mayoría de la población. Entonces, digamos, se comienzan a crear, digamos, toda una serie de diferencias donde cada vez es más difícil alcanzarlos, cada vez le cogen a uno más ventaja. ¿Sí? Si uno se gana, digamos, 4 millones de pesos y el otro está ganando 100 millones, pues cada día le está cogiendo más ventaja, ¿sí? Todos los meses, todos los años, y eso es lo que sucede con nuestros grandes ricos, ¿sí? Que todos los días son, digamos, más distantes de nosotros, ¿sí? Porque sus niveles de ingresos pues son poderosísimos, ¿sí? Lo que sucede con el dueño del Banco Bogotá, por ejemplo, que ese señor, digamos, muy importante, muy inteligente, muy respetable, pero tribute más, ya tiene suficiente, ¿sí? Él no se va a gastar, ya no puede, así se gastara 1000 millones de euros, no se va a gastar toda la plata que tiene, ¿sí? Entonces tribute más. ¿Cuál es su apetito, digamos? ¿Por qué ese apetito tan desaforado de tener riqueza? ¿Sí? ¿Sí? Y en eso uno dice, y uno ve por ejemplo ese apetito desaforado de los mafiosos, y uno dice, pero ¿cuál es la diferencia? De pronto que uno es legal y que otro es ilegal, que uno es respetable y el otro es un delincuente, es una diferencia inmensa también, ¿sí? Pero en últimas el apetito de riqueza es el mismo, o sea, esa voracidad por tener riqueza y que no importarle el resto de la población, ¿sí? No importarle todos los miserables y allá los ve y dice, uy, no, lo que pasa es que no son tan inteligentes como yo, ni han hecho las inversiones donde yo las he hecho, ¿no? ¿Sí? Entonces dice que con este modelo actual las desigualdades en una tendencia de largo plazo tienden a aumentar. O sea, es mentira que nosotros vamos hacia una sociedad más igualitaria, nosotros con esta política tributaria vamos hacia una sociedad más desigual. Por eso
por eso rescatamos el tema de los impuestos a los dividendos, porque ahí se le apunta algo importante. Pero lo que pasa es que está unido ¿a qué? A que le bajaron el impuesto a las multinacionales. Hombre, ¿por qué tienen que bajarle un impuesto a una multinacional que era del 43 cuando es efectivo el 16? Tenían que bajárselo a la pyme. Esas sí tenían que bajárselo al 32. ¿Por qué? Porque es que, como ya lo he dicho antes, la pyme no tiene que descontar, mientras que la multinacional sí. ¿Sí? Entonces, esa es la discusión. ¿Sí? En Europa ahora es diferente. Dice que ahora en Europa, digamos, en la medida en que ha primado este otro modelo desde los 80, digamos, hay un crecimiento de la desigualdad, aunque no tan fuerte como está dando en Estados Unidos. Y que por eso no podemos explicar, digamos, la crisis actual solamente por la globalización, ¿sí? Sino digamos, que hay que explicarla, digamos, precisamente por los temas de la política tributaria, y que también esto lleva, digamos, a la gran ignorancia de la población, que la gente no puede ir a estudiar, que la gente, digamos, no pueda, digamos, avanzar, digamos, en el conocimiento, en la salud, ¿sí? Nosotros por lo menos tenemos unos modelos educativos muy tenaces. Cada vez, por ejemplo, la educación pública es menor. Entonces, si uno tiene un hijo en la universidad, pues son 10, 20 millones semestrales que tiene que pagar en todas las universidades privadas. Entonces, es de una dificultad enorme precisamente para poder avanzar. Entonces, son grandes sacrificios los que uno tiene que hacer, privarse de muchas cosas para poder educar a sus hijos, ¿sí? Cuando si aquí tuviéramos unas políticas distintas, pues la gente podría educarse. Por ejemplo, en Alemania, donde la educación es gratuita, pues precisamente es producto de un modelo tributario distinto, en el cual hay una mayor redistribución de la riqueza y hay una menor desigualdad a la que tenemos nosotros. ¿Sí? Dice que en Estados Unidos, por ejemplo, se ve una explosión de ejecutivos superiores y es muy difícil encontrar evidencias de que cuando le pagan 10 millones de dólares se desempeña mejor que cuando le pagan menos. Dice que, digamos, lo que decíamos acá, o sea, que el señor tal, el gerente de no sé dónde, se gana 100 millones y que por eso es mejor que nosotros, que somos también profesionales y tenemos especializaciones y maestrías y hemos avanzado en el conocimiento, y que pues por eso el señor se los merece. No, es que el señor tuvo cómo llegar a ese puesto, ¿sí? Tuvo las relaciones, tuvo los medios, tuvo los contactos, se creó en ese medio, de alguna forma logró meterse, o si no se creó ahí, logró meterse en ese medio, ¿sí? Pero no es porque sea más capaz que otra serie de profesionales, digamos, que de una u otra manera también hemos accedido al conocimiento y también tenemos una capacidad de gestión suficiente para asumir esas tareas, pero probablemente asumimos en otros lugares, pero no nos estamos ganando los 100 millones o los 200 o los 300 millones mensuales, ¿sí? Entonces, por eso dice, tiene que ver cómo se forman y se empoderan las personas correctas en los lugares correctos, y que ha habido un aumento de ejecutivos a ese nivel. Acuérdense que aquí hubo un momento en que, o aquí dicen, no, es que aquí se necesita traer a no sé quién, y entonces él, si no le pagan no sé cuánto, no viene, ¿sí? Eso es mentira. O sea, que hay gente muy capaz en los temas tributarios. Fíjense que el esfuerzo técnico, por ejemplo, en la reforma tributaria lo hace gente de la DIAN, o sea, gente preparada, ¿sí? Lo que pasa es que probablemente ellos no pueden ir más allá porque ellos obedecen a unos lineamientos. Entonces ellos no pueden decir, yo quiero poner a pagar al 1% porque los echan o los sacan del equipo que está ahí, pero es gente aquí con una capacidad y un conocimiento profundo del tema. Entonces eso demuestra que aquí hay una formación. Muchas multinacionales vienen y se llevan a nuestra gente y les pagan mucha plata y dicen, caminen, váyase de la DIAN, le vamos a pagar mucho más, y muchos se van, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y se van a qué? Pues se van en contra de nosotros porque van a crear mecanismos, digamos, de ilusión, ¿sí? Mecanismos técnicos, ¿sí? Por los cuales ellos no van a pagar los tributos que merecen, ¿sí? Y eso es muy importante, el tema de la planificación tributaria y toda esa ilusión que se hace, porque eso es una ilusión. Todo eso, que eso lo vamos a ver en la otra charla. Digamos, en qué consiste la ilusión que se hace legalmente, que son las exenciones tributarias, son mecanismos de ilusión, porque no están justificadas, porque no hay estudios serios donde digan, mire, estos señores tienen derecho a estas exenciones por tal o cual, y los resultados han sido, eso nunca se ha hecho, esas evaluaciones, ¿sí? Dice que, por ejemplo, esta es la situación en Estados Unidos, que los trabajadores, la remuneración de un trabajador hoy en los Estados Unidos es menor que hace 50 años, ¿sí? Que la mezcla de aspiraciones educacionales, fiscales, de gobernanza, juega un papel de suma importancia en la desigualdad de ingresos, o sea, las oportunidades que uno tenga. Si la educación es pública, indudablemente, y hay más acceso a la educación, construimos una sociedad distinta, ¿sí?
Pero aquí no, el modelo aquí nuestro es, y mucha gente ni siquiera va a la educación pública, dice, no, yo prefiero meter a mi hijo en no sé dónde, ¿sí? No aprovechan también eso, pero también ha habido un desprestigio hacia la educación pública, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, a nivel universitario, hoy la Universidad Nacional sigue siendo la mejor universidad del país, ¿sí? Y eso es una defensa muy importante, ¿sí? A pesar de que le han recortado plata, a pesar de que han hecho toda una serie de cosas, digamos, que no ha permitido el desarrollo de la universidad, le quitaron las residencias estudiantiles, le quitaron las cafeterías, ya poca gente de fuera de Bogotá llega a la Universidad Nacional, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque ya hay unas restricciones económicas que antes los sectores populares podían llegar aquí a Bogotá a estudiar, vivían en residencias, comían en cafetería y estaban pilosos en la universidad. Hoy ya eso no se puede, ¿sí? Entonces, si usted es alguien de provincia y quiere mandar a su hijo a la Universidad Nacional, pues dice, uy, pues madre. Compré el apartamento. ¿Sí? Entonces dice, a veces dice, yo escuchaba que día me decía, vale lo mismo, me decía un magistrado en Cali, que tiene su hijo estudiando en Alemania, que ganó una beca, me echó allá de la educación es pública, pasó. Y entonces me dice, mire, me vale lo mismo tener ese muchacho allá en Alemania que tenerlo en Bogotá. Yo no sé si será verdad todo eso, pero estamos, ¿por qué? Porque la educación allá es gratuita y tiene una serie de cosas en la universidad que aquí no tiene. Entonces aquí le toca venir a pagar 20, 30, 40 millones semestrales y además los costos que significa tener un muchacho aquí en Bogotá, ¿sí? Y además los peligros de la ciudad. Entonces fíjense qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué sucede? Que se forma alguien aquí, se educa alguien aquí y termina por allá en Alemania y allá no están costeando esa formación de ese muchacho, ¿sí? Pero sí están aprovechando su conocimiento y bueno, hacen una parte de la formación porque fue a la universidad ya. Pero ¿de dónde salió esa formación inicial? De este país. Y entonces nosotros estamos asumiendo un costo que el país no recibe, sino que está beneficiándose alguien en el exterior, ¿sí? Las sociedades más equitativas tienen más participación de la riqueza. Bueno, y entonces dice que la mitad, digamos, de esta riqueza es inmobiliaria y la otra es corporativa. Revisando en Estados Unidos y en Europa, ahora los niveles propietarios en desigualdad digamos, están aumentando y aumentando la concentración. Antes de la Primera Guerra no había clase media, estaba el superior y un 50% de masa inferior, y luego de la guerra aparece una organización de la riqueza y nuevos regímenes de política y mediación del bienestar social. O sea, era como en una época cuando uno iba a Barranquilla, hace 30 años, ¿sí? Uno iba a Barranquilla y en Barranquilla uno no veía clase media, uno veía una riqueza enorme, ¿sí? Y una pobreza por otro lado terrible. Hoy en día se está empoderando una clase media y tímidamente, ¿sí? Que con esta política tributaria, digamos, donde el 1% no quiere pagar y entonces nos clavan a nosotros ese incremento del IVA al 19, muchos pueden caerse, están en riesgo porque están subiendo, pero con dificultades. Pero entonces si viene un IVA del 16 al 19 y eso genera inflación y eso genera una serie de gastos, ese señor o esa familia que llegó a la clase media probablemente puede echarle para atrás por culpa de la política tributaria, ¿sí? A mayor participación de la riqueza se pasó a la clase media y ahora, bueno, entonces significa, digamos, que en este momento lo que está diciendo es que en Europa lo que está sucediendo es que hay una reducción de la clase media, ¿sí? Y en Estados Unidos fundamentalmente, en la medida en que la política tributaria ha sido de beneficio para los ricos que ahora pagan menos tributos. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que esta clase media que estaba ahí, entonces decae, porque no logra sostenerse, porque hay gente que acabó de llegar o que si llegó hace, de todas maneras está la dificultad de sostenerse ahí. Eso para ellos, digamos que son sociedades consolidadas, pero para nosotros, donde los que llegaron a clase media llevan poquitico tiempo, ¿sí? Y entonces si no hay la política adecuada, política tributaria correcta, pues caen con más facilidad, ¿sí? Porque son más precarios, porque están pagando su apartamento, tienen los hijos educándolos, porque tienen una serie de cosas que en la medida en que eso se incremente, pues se van a ir de para atrás, pueden perder su trabajo, porque como ya no tenemos estabilidad laboral, ¿sí? Entonces, fíjense todo lo que... Aunque la desigualdad sigue siendo menor de todas maneras en Europa y Estados Unidos, y sobre todo menor en Europa que en Estados Unidos, de todas maneras con las políticas tributarias actuales sigue creciendo. Europa ha pasado por un patrón de formación en su relación del ingreso total, donde la destrucción de los ahorros en la guerra para pagar la guerra, digamos, ahí dice, la guerra hizo a todos iguales. Porque después de que tumbaron todo, de que se acabó todo el mundo sacó sus ahorros, todo para la guerra, todos los puso iguales. Pero después de la guerra vino, digamos, una política tributaria, vino un Estado social de derecho,
vinieron, digamos, unas reglas, vino un empoderamiento de los derechos humanos, ¿sí? Y eso permitió una sociedad de equidades. Pero en la medida en que ya no hay un contendor, ¿sí? Aunque él lo critica, digamos, ese contendor, ¿sí? En la medida en que ya no hay uno en eso, han bajado las políticas tributarias, están pagando menos los ricos y entonces otra vez está creciendo la desigualdad y otra vez están apareciendo cinturones de miseria. En unas sociedades que uno no creía que tenían cinturones de miseria. ¿Y quiénes son los pobres ahorita? Fundamentalmente los inmigrantes, ¿sí? Y eso no es que siempre fueran pobres, sino que si usted está en Alepo y con esos bombardeos y con esa guerra tan tenaz, pues le toca, corra. ¿Qué más hace? Como sucede en Colombia, como la gente, todos los desplazados, los 7 millones de desplazados no eran gente pobre, eran gente que tenía un pedazo de tierra, que tenían su finquita, que tenían sus cosas ahí, y lo sacaron de una manera o de otra, y llegaron aquí ¿a qué? A la pobreza más terrible, ¿sí? Entonces hay gente que logró avanzar y que ahora, digamos, se despeña, ¿sí? Bueno, probablemente las desigualdades, digamos, en América Latina sean mayores de lo que está planteado ahí. Digamos que los datos fiscales, por ejemplo, en herencia, en Chile no hay muchos datos. Colombia necesita más transparencia entre ingreso y riqueza y para poder mirar la forma como los diferentes grupos sociales se benefician del crecimiento y que este mostrar las cosas y ser más transparente finalmente es un mecanismo de lucha contra la corrupción. Entonces uno cuando ve toda esa demagogia que dice que la lucha contra la corrupción, pero ve que se mantienen todos estos secretos, entonces uno dice, ¿cuál es la verdadera lucha contra la corrupción? Si no es la corrupción de transparencia, si no es que nos muestren lo que están recibiendo, lo que están ganando, ¿sí? Entonces yo creo que para nosotros es claro, digamos, ya a qué punto necesitamos mirar, digamos, cómo es el tema de la transparencia y cómo jugamos nosotros como entidad, ¿sí? Y cómo necesitamos que se acabe tanto secreto en esta entidad. Y lo otro también es en el gasto público. ¿Por qué sacamos nosotros con que, bueno, logramos, pues madre, maravilloso, logramos una política tributaria donde el 1% está pagando lo que tiene que pagar y no como ahora, ¿sí? ¿Y qué sucede si se mantiene la corrupción en el gasto público? Pasa lo que pasó en Casanare, lo que pasó en Arauca, ¿sí? Donde llegaron millones de dólares y se los robaron todos, pero se los robaron todos. Son regiones del país que podrían ser como Suiza hoy, con esa cantidad de ingresos que llegaron, y usted ve que no son así, ¿sí? Y entonces fue guerra y se mataron, bueno, toda una historia, digamos, que teníamos que dictar otra charla sobre ese tema. Entonces nosotros necesitamos la transparencia en el gasto público, y para esa transparencia en el gasto público necesitamos hacer la vigilancia del gasto público. ¿Y quién tiene que hacer eso? La ciudadanía. Y entonces nosotros tenemos que ser gestores de ciudadanía en nuestros sitios de vivienda, en nuestro barrio, en nuestro espacio territorial, ¿sí? Para que el gasto realmente, lo que está haciendo, se gaste en lo que es y no se roben la plata, ¿sí? Porque aquí es el deporte nacional. O sea, yo peleo ser alcalde, sé que robo no sé cuánto, después me toca hacer 5 años de cárcel y salgo libre, pero muerto de la risa. Y esas cuentas las hacen, porque esa es la verdad, esas cuentas las hacen, ¿sí? Y todo el mundo muerto. Y además la gente dice, uy, ese sí es un mago, porque ni siquiera hay una sanción social. La gente los admira, ¿sí? Dice, uy, sí, el pobre está ya encarcelado, pero por eso que el man sale, y cuando salga, entonces ya ese man está luqueado, ese man ya arregló la vida. ¿Es así o no? ¿Sí? Entonces hay un sentimiento social como de apoyo a eso, ¿sí? Y entonces, ¿por qué se ha vuelto así? Porque es el único mecanismo de avance social. No hay otro mecanismo de avance social. O sea, está tan cerrada esta sociedad que no permite. O los otros mecanismos son las mafias también, ¿sí? Pero es tan cerrado el círculo, digamos, que no permite, digamos, avances y construcción permanente de una sociedad mucho más equitativa, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Digamos que la historia de la desigualdad de capital nunca es plana ni suave, siempre es caótica. Las diferencias en los desarrollados estaban de 2 a 3 años, ahora están de 6 a 7 años. O sea, fíjese que antes, digamos, las diferencias estaban entre ricos y pobres, estaban que en 2 años se podían alcanzar, o en 3 años, podía, digamos, construirse una... Hoy ya nos llevan 6 o 7 años de ventaja, ¿sí? Y cada vez hay más diferencia o sea, cada vez nos cogen más ventaja en el plano del desarrollo, ¿sí?
Y entonces los ricos cada vez se hacen más poderosos y cada vez se diferencian más de la gente. Y entonces, ¿a qué sociedad vamos a llegar? ¿Sí? ¿Qué sucederá, por ejemplo, cuando se automatice todo? ¿Sí? O sea, ¿cómo va a ser la sociedad? Entonces van a ser unos ricos que vivirán por allá en la estratosfera y como en las películas que a veces presentan eso y abajo toda una masa de miserables. ¿Sí? ¿Cómo va a ser eso, no? Y que les botan allá desde allá. ¿Sí? ¿Cómo va a ser eso? Yo creo que el cine lo está mostrando de alguna manera. ¿Sí? Un futuro, digamos, que nosotros tenemos que cambiar. Y depende de nosotros, porque ¿quién? Los ricos no están interesados en eso, ellos viven allá felices. Y de hecho ya hay alianzas, digamos, entre familias colombianas y familias, por ejemplo, del Principado de Mónaco, que es un paraíso fiscal además. Y detrás de esas alianzas no solo está el amor, está también los negocios. Y probablemente detrás de eso no sabemos cuántos millones de dólares estén guardados de esa familia allá en ese paraíso fiscal. ¿Sí? Y esa es la otra discusión. ¿Sí? ¿Cuánto de aquí se han sacado los paraísos fiscales? Y entonces dicen, no, que vamos a traer la inversión extranjera. Y hay unos datos por ahí donde demuestran que es menor la inversión extranjera que lo que han sacado nuestros ricos hacia el exterior. ¿Sí? O sea que nosotros con lo que tenemos es como una familia. Si no somos como una familia, si nos pensamos Colombia como una familia y los ricos asumieran las responsabilidades tributarias que tienen que asumir, estaríamos en una sociedad distinta y nos podríamos guardar y ahorrar a futuro la riqueza del petróleo y la riqueza minera. ¿Sí? Y entonces dice que eso está unido a un bajo crecimiento demográfico, ya la gente no quiere tener hijos, ¿sí? Ya no quiere crecer, prácticamente los sectores más populares son los que siguen reproduciéndose a unas mayores tasas, pero la clase media no tiene hijos, por ejemplo, los hijos de uno ya no, yo no quiero tener hijos, no me interesa tener hijos, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Digamos que eso en un contexto donde las grandes ganancias la están metiendo estos millonarios en finca raíz y hay un crecimiento elevado del valor de la propiedad raíz, entonces va a llegar que la siguiente generación con su trabajo, ¿sí?, no va a poder comprar una casa, ¿sí? Y entonces solamente si sus papás tenían una casa se quedarán ahí, como sucede en muchos barrios, la familia es tensa, ¿no? Los barrios populares, la familia es tensa, entonces han construido grandes casas en unas manzanas y cada día hacen pisos y ahí vive toda la familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque las condiciones no les dan para comprar una casa nueva, ¿sí? Porque la especulación inmobiliaria es tan grande que no permiten. Aquí en Bogotá hay 1 o 2 propietarios que son dueños de más de 1000 y 2000 propiedades en Bogotá, y son 1 o 2. Eso por ahí está la estadística, ¿sí? Entonces uno dice, pero uy, ¿cómo tiene esa cantidad de propiedades y el resto de la gente pague arriendo? ¿Sí? Y el resto de la gente, digamos, pague, digamos, arriendo y haga su esfuerzo para poder comprar su casa, ¿sí? Y bueno, por lo menos en Bogotá tributan algo, o tributan fuerte, porque aquí los tributos son altos, pero en ciudades donde la tributación es tan baja, por ejemplo, en tránsito, nosotros en Bogotá pagamos el 92%, digamos, del impuesto de tránsito, en Cali pagan el 52%. Y la administración es débil, no alcanza a cobrarle a todo el mundo, entonces allá la gente que paga, ¿sí?, pero paga el 52%, o sea que el 48% está evadiendo el impuesto al tránsito, ¿sí?, del vehículo, ¿sí? Entonces, y eso, y vaya, mire, el índice, por ejemplo, de tributación en Chía, del predial, es de los más bajos del país, y mire todo ese crecimiento en Chía, y todo ese crecimiento en vivienda, y todo ese desarrollo que hay allá, que además está creando un caos en esta ciudad y un caos en la sabana, cuando debería haber otro modelo también de desarrollo urbano más hacia arriba, ¿sí?, que de extensión y de ocupamiento de la sabana, ¿sí? Entonces, y está unido a eso, entonces yo me voy para Chía porque compro mi casa ya bien cara, no sé qué, pero a los 2 años ya estoy que me devuelvo y estoy mamado, porque no soporto todos los días tener que pararme a las 4 de la mañana, salir a las 5 para poder llegar aquí a la oficina a las 8 de la mañana. Y entonces ya porque uno ha hablado con personas que están en esa situación y después de los 3 años ya el idilio de Chía, ya no soportan eso, ya están que se vienen para Bogotá y entonces ya aquí los precios no les permiten porque llegar, digamos, ya a zonas donde es más cercano para llegar a su trabajo ya está demasiado costoso, ¿sí? Entonces esa es una situación, digamos, ¿sí? Por eso dice que los ingresos, digamos, ha habido un incremento de la finca raíz y para las nuevas generaciones va a ser mucho más difícil adquirir finca raíz si no se tiene riqueza de familia heredada. Hay que tener un ingreso laboral muy alto
Esto tiene consecuencias para la política fiscal, digamos, por eso se hace necesario sobregravar digamos, esta riqueza privada tan enorme, ¿sí? Por ejemplo, y pone el caso de Italia, dice, Italia tiene más deuda que activos públicos, y aunque vendiera todo, no habría suficiente para pagar la deuda pública. En Italia paga el 6% del PIB en deuda pública, que ha contribuido al alza de la propiedad privada. Es la razón por la que Italia, digamos, gasta más plata en pago de la deuda que en educación, ¿sí? Y eso apunta ¿de qué? Del crecimiento del capital privado, porque le está pagando a los bancos privados. Y entonces el Estado, débil, chiquitico. Y entonces usted oye toda esa discusión aquí, no, es que el Estado no puede ser fuerte, es que el Estado tiene que ser débil, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa debilidad del Estado sí implica el empoderamiento de lo privado. Aquí hay sectores, por ejemplo, que quieren que cobranzas pase a lo privado, ¿sí? Y si aquí cobranzas no hacemos lo suficiente por falta de personal, y está demostrado, no porque los compañeros no sean capaces de hacerlo. Y entonces quieren que pase a lo privado, ¿para qué? Para enriquecerse a costa de ¿qué? A costa de la DIAN, ¿sí? Y es una tarea, digamos, en la que están sectores de la población que quieren no solo privatizar las cobranzas, privatizar la justicia, de hecho todo quieren privatizar. Entonces que ya no sean los juzgados los que resuelvan, sino los tribunales de arbitramiento, y entonces toda una serie de cosas. Sin embargo, uno dice tribunal de arbitramiento para la negociación colectiva, y ahí sí le dicen que no, ¿sí? Entonces uno, digamos, no ve una coherencia, digamos, en esas políticas, ¿sí? Entonces, lo que uno ve es que tenemos una riqueza privada inmensa y unos gobiernos pobres. Y entonces el Estado supeditado a lo privado, como nos sucede en el aeropuerto. En el aeropuerto manda más OPAIR que la aduana. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Dónde es el Estado? ¿El Estado qué es? ¿El Estado es OPAIR o el Estado es la aduana? ¿Y por qué manda más el Estado, lo privado que la aduana? En las zonas francas. ¿Quién manda en las zonas francas? El usuario operador. No manda la aduana. Es mentira que mande la aduana. El usuario operador es el que determina absolutamente todo. Y entonces, ¿cómo hacemos para el empoderamiento del Estado? Y lo tenemos aquí al frente en la ciudad, ¿sí? Y entonces, si no logramos un empoderamiento del Estado y estamos construyendo un empoderamiento de lo privado, ¿sí? Porque sería distinto si construimos un empoderamiento de lo social, pero es un empoderamiento de lo privado, de intereses privados, de intereses particulares, de intereses que en muchos casos son antisociales, ¿sí? O sea, que van contra la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Rusia. Mire, cuando yo estuve en Moscú, me contaba un señor, estuve en una familia, me quedé en una casa de una familia, ¿sí? Y ahorrarme, digamos, todos esos gastos de hotelería y toda esa vaina, entonces una familia. Y entonces el señor ese, digamos, estaba en contra, digamos, de que hubiera caído el régimen. Los jóvenes estaban felices porque tenían libertad. Esa era la discusión familiar. Pero un dato importante que él planteaba, dijo, mire, aquí hubo empresas que vendieron a dólar. Empresas que vendieron a dólar. O sea que la nomenclatura del partido, ¿sí?, se apropió de las empresas a precios supremamente baratos. Y entonces esa riqueza de Rusia, esos ricos, esos grandes millonarios rusos, no son producto del trabajo, sino que se robaron el Estado. Se robaron el Estado. Cuando uno compra una empresa a dólar, pues es porque se robó el Estado, ¿sí? Y aquí lo dice. Dice, en otras partes, digamos, la transferencia en Rusia fue del 100%, y ahora es igualmente transferido a los oligarcas rusos, no por ahorrar, sino por comprar todos los bienes del Estado a precios muy bajos, ¿sí? Y entonces ahí plantea una cosa, dice, hay que mirar la diferencia entre la tasa de retorno y la tasa de crecimiento. Entonces, por ejemplo, nosotros crecemos a un 2%, ¿sí? Pero el retorno del capital para los ricos en Colombia es más del 7%. Entonces, ¿cómo así que la sociedad crece al 2% y los ricos crecen al 7%? Esa es la discusión, ¿sí? Porque aquí todos tenemos que crecer igual, pero el 1% crece al 7%, crece al 8%, puede crecer al 15%, dependiendo del negocio que tengan. Pero la sociedad crece al 2%. Y entonces, y ahí es donde estamos diferenciándonos unos de otros, y ahí es donde estamos viendo que nunca lo vamos a poder alcanzar, porque su crecimiento, su retorno es mucho más rápido, es mucho más veloz, ¿sí?, que el retorno social, y eso solo lo corrige una política tributaria, ¿sí? Porque tampoco creemos en esas políticas de expropiación, porque aquí hay que respetar, digamos, también el esfuerzo de la gente y el trabajo de la gente, ¿sí? Entonces la brecha entre la tasa de retorno y la tasa de crecimiento es clave, ¿para qué? Para la redistribución de la riqueza, ¿sí? Y entonces habla de la riqueza de los multimillonarios, ¿sí?
Dice que los multimillonarios se los ubica aquí quienes tienen más de 1.000 millones de dólares. Y Luis Carlos Sarmiento está metido ahí. ¿Sí? Y entonces, digamos que ha aumentado de un 6 a 7% al año. Y nosotros estamos a nivel de la tasa mundial, que es del 2% al año. Entonces ahí está la diferencia año a año. ¿Sí? Ellos crecen al 6 o al 7 y nosotros crecemos al 2. ¿Sí? Y entonces precisamente nuestro crecimiento es sobre todo poblacional. ¿Sí? Y la diferencia entre la velocidad de crecimiento del 1% más rico en general es de 2, digamos, a 7 con relación a la población. Entonces, eso es una injusticia terrible. ¿Sí? Entonces ahí es cuando nosotros decimos, hombre, justicia tributaria, justicia fiscal. Y entonces planteamos ese debate alrededor de este punto. Bueno, yo voy a hacer aquí tal y terminamos porque hay que ir a lo del compañero José. Entonces ahorita les vamos a dar la dirección. No sé dónde está José Luis, que tiene la dirección. Si alguien está cayendo en la Gaviria. No, no es en la Gaviria. Ya no alcanzamos. No es en la Gaviria. No, es en Frente. Candelaria. La Candelaria, frente a la Gaviria. Ah, frente a la Gaviria, sí. Pero ahí en la frente. Sí, en la 98 con 18. Entonces también plantea, digamos, cómo la desregulación financiera parece haber aumentado la desigualdad. Entonces dice, por ejemplo, cosas como estas. Y mire, por ejemplo, esa discusión aquí en Colombia. Nosotros hablamos del impuesto a las remesas. Dicen, no, que es un impuesto antitécnico, que no sé qué. Ese impuesto tiene varios elementos. ¿Sí? La tasa Tobin. La tasa Tobin es un planteamiento que hace un señor que se ganó un premio Nobel, donde dice, mire, aquí hay que cobrar un impuesto del 0.5 a las transacciones financieras. ¿Para qué? Para evitar la volatilidad del dólar, o sea, del cambio de moneda. Y para asegurar que hay unos niveles de estabilidad, porque si no en un momento dado pueden sacar toda la plata de un país, los capitales golondrinas los llevan a otro lado y entonces desfinancian un país y pueden generar mecanismos de especulación financiera. Entonces dice, mire, entonces hay que poner un impuesto muy chiquito que es el 0.5. Después dice el movimiento sindical, no solo es eso, es que aquí están sacando la plata precisamente para llevarla a los paraísos fiscales, hay que ponerle control a esa plata en los paraísos fiscales y entonces se habla de la tasa Robin Hood. ¿Sí? Y la tasa Robin Hood es precisamente buscar, pues ¿qué era Robin Hood? Los ricos para redistribuirle a los pobres. Entonces dice, la tasa Robin Hood es por lo menos un control para que antes de que se lleven la plata al paraíso fiscal, paguen algo. Tobin no estuvo de acuerdo nunca con los sindicalistas. Y entonces incluso se reunieron, dijo, no es lo que yo estoy proponiendo. Yo lo que estoy proponiendo es un manejo, digamos, de la tasa para todo el tema de la inflación. Y aquí en Colombia hubo un impuesto a las remesas, precisamente en el mecanismo de ese control. ¿Sí? Eso lo eliminaron, que porque no, que eso afectaba y que no sé qué, qué tal. Y entonces, ¿qué sucede? Salen impune la plata a los paraísos fiscales. Y entonces sucede lo que han denunciado. Y es que, por ejemplo, el carbón en Colombia, ¿sí? Sale a X precio, sale a $30, ¿sí? Pero el carbón va al paraíso fiscal. No físicamente el carbón, porque el barco va de Colombia hacia un puerto europeo, digamos, ¿sí? Pero esto va al paraíso fiscal. Y entonces de $30 llega al paraíso fiscal y en el paraíso fiscal sube a $118. Y a $118 llega al país europeo, ¿sí? Y el tributo, entonces nos tumbaron todo el tributo a nosotros, porque a nosotros nos lo están vendiendo a precio de costo a los $30 y la diferencia entre los $30 y los $118 que sale del paraíso fiscal, ahí se están robando todo el impuesto. Porque hay que tener claro, compañeros, que quienes evaden los tributos, ¿sí? Son ladrones, se están robando la plata. Esos señores elegantes y no sé qué, tal, que son tan respetables, son ladrones porque están robando el tributo. Entonces fíjense cómo la multinacional ahí se está robando el tributo, ¿sí? Entonces un mecanismo de controlarlos es que se les pague un impuesto a las remesas. Por lo menos se les cobra algo. Eso es antitécnico, según allá los que saben de esa vaina. Y es antitécnico y lo eliminaron. Y curiosamente lo eliminaron en el ministerio de Carrasquilla, que era yo me reuní con él en las discusiones, digamos, de mejoramiento de la dieta, un tipo muy inteligente, muy decente, pero después de eso él llevó su plata al paraíso fiscal y ahí apareció en Panama Papers. O sea que uno no sabe cómo es que manejan esas cosas, ¿no? ¿Cuál es el interés que hay detrás de eso? ¿Sí? Si el interés realmente es un interés antitécnico o si es el interés propio de poder manejar sus dineros en los paraísos fiscales y sacarlos impunemente de este país. Por eso nosotros no compartimos que ese impuesto a las remesas ni siquiera lo consideran ahorita en la reforma tributaria, ¿sí? O sea que aquí hay cosas que en esta reforma no está considerando, ¿sí?
el impuesto a las remesas, eliminar las exenciones tributarias, ¿sí? y una progresividad que diferencie los multimillonarios de las pymes, por ejemplo, ¿sí? Esas cosas están ahí. Y él dice, y él pone un ejemplo de las universidades. Dice, mire, las universidades del mundo entero, las más importantes, tienen unos retornos muy altos del 8%, ¿sí? Y esos retornos es porque ellos se gastan $1 billón al año, que es el 0.3% de, digamos, de sus gastos. O sea, los gastos, ¿sabe qué? Pagándole a gente que ponga la plata en los sitios donde puede especular financieramente, ¿sí? Y entonces juegan especulación financiera. Y ese es el gran negocio de hoy. Y eso no produce nada. Eso produce ganancia, pero eso son burbujas. Eso sube y baja, ¿sí? Y entonces usted simplemente tiene gente, la mejor gente del mundo, allá buscando, digamos, dónde es que van a poner la plata, y entonces las universidades están jugando a eso, ¿sí? Y él dice, entonces no es que las universidades, todas las universidades privadas estén por las donaciones, no, es porque hacen un manejo de, digamos, un manejo de sus activos financieros de forma tal que eso le permite grandes ganancias. Y solamente las donaciones son un 5%, ¿sí? Entonces, eso para que lo pensemos. Porque aquí también hay una discusión sobre el impuesto a las fundaciones y todo eso, y hay un movimiento fuerte, porque las fundaciones no sé qué, pero eso tiene su discusión, porque también detrás de eso hay mecanismos claros de evasión tributaria, ¿sí? Hay mecanismos de evasión tributaria que tenemos que controlar, porque porque probablemente habrá algunas fundaciones muy buenas, pero la gran mayoría de ellas, o bueno, un porcentaje, no sé qué tanto de ellas, están ligadas, son a mecanismos, digamos, para buscar bajar sus impuestos y para buscar, digamos, por otros lados, evadir los tributos y eludir los tributos, ¿sí? Es una discusión bien importante que también plantea Piketty, ¿sí? Entonces, en resumen, necesitamos impuestos más progresivos, ¿sí? Hace un siglo, digamos, bajó el impuesto de la renta y muchos decían que nunca se daría. La historia de la desigualdad y la tributación es una historia de control, y por eso la representación colectiva de la desigualdad. O sea, que hay una relación entre tributación y construcción de igualdad, ¿sí? Que hay distintas formas de desarrollar el capitalismo, que el único modelo de capitalismo no es el solo el que nos venden aquí, del capitalismo salvaje, que podemos construir un capitalismo social, y ese capitalismo social para nosotros lo podemos construir sobre la base, digamos, de una política tributaria distinta, ¿sí? Y que realmente lo que muestra, digamos, es que la tributación progresiva puede construir esas sociedades más equitativas, ¿sí? Y que en esa medida, digamos, nosotros tenemos que seguir estudiando y seguir mirando, digamos, la historia, digamos, de la desigualdad unida a la tributación, y que quizás si construimos sistemas tributarios más equitativos, menos, digamos, favorecedores de este 1% más rico de la población, podríamos en Colombia tener mejor educación, tener mejor salud y tener mejor seguridad para la población, ¿sí? Ese, digamos, es como el punto, digamos, más importante, ¿sí? Y entonces yo creo que eso tengámoslo en cuenta para que analicemos desde ese ojo, digamos, la reforma tributaria, para que no nos planteemos, digamos, simplemente en el mecanismo de decir rechazamos la reforma tributaria, sino miremos hasta qué punto, digamos, podemos nosotros jugar para construir una tributación mucho más progresiva, y una tributación que realmente acerque las inmensas desigualdades que tenemos en Colombia en la tarea precisamente de hacer una sociedad mucho más equitativa, mucho menos diferenciada, mucho más parecida, en la cual, digamos, nosotros podamos decir Colombia es un país maravilloso. Hoy lo que podemos decir es que Colombia es un país de inmensas desigualdades, de una gran riqueza acumulada en el 1% de la población, de unos grandes ingresos acumulados en el 1% de la población, que se camuflan en el 10%, y que ese camufle hace que ellos paguen los mismos tributos o menos aún, porque tienen muchas exenciones tributarias, y que aquí no tenemos una política tributaria sino una tributación política, y que sabemos cómo entra la reforma tributaria del Congreso, pero no sabemos cómo sale, porque allá miles de micos le están colgando, y que en el caso de la DIAN, si bien es cierto, ahí hay unos puntos importantes que nos favorecen, de todas maneras en esencia, digamos, encontramos también otros puntos que van en contra de la carrera administrativa, que van en contra de la misma transparencia, que se la montan a los funcionarios, y que de todas maneras los planteamientos que hay son tímidos frente a las necesidades reales de la entidad, y aunque reconocemos el esfuerzo, creemos que no es suficiente, porque aquí necesitamos fortalecer esta entidad en sistemas y en personal, y necesitamos una política de por lo menos 10 años de continuidad para que esta entidad realmente
cumplen papel, pero que nosotros realmente podremos cumplir ese papel si la tributación es progresiva, porque si no es progresiva, nosotros lo que nos vamos a convertir son los enemigos de la población, porque en la medida en que es el sector medio y el sector popular el que esté tributando y no los ricos como deben ser, pues nosotros terminamos enemigos de la población. Que se los pongan bravos los ricos porque los obligamos a tributar, nos aguantemos, pero no puede ser que nosotros seamos, como nos dicen en muchos casos, los que estemos afectando a los sectores populares, ¿sí? O sobre todo a los sectores medios, yo diría, tampoco puedo decir sectores populares, los sectores medios, con unas políticas tributarias que realmente no benefician y que hacen que seamos nosotros, la clase media, los que tengamos que sostener este proceso. Ese es como el resumen, compañeros, y la próxima tendremos ya el tema de la justicia tributaria, que ya es un tema, digamos, mucho más técnico. Espero que les haya gustado la charla y espero que esto los invite, por lo menos, si no a leer el libro de las 1000 páginas de Piketty, hay un libro de las desigualdades que está más chiquito, que lo consiguen en la librería de la Universidad Nacional. Ese libro es más fácil de leer, ¿sí? Pero también quien se quiera meterse a leer las 1000 páginas, yo creo que es muy importante, porque realmente lo que está haciendo él es sustentando con datos esa relación entre tributación y desigualdad, que creo que debe ser el debate de hoy en día, ¿sí? Y no esa discusión tan demagógica donde todos los politiqueros están, digamos, buscando que no tributar, y donde sobre todo los ricos están tratando precisamente de no tributar ellos, y que sea sobre nosotros que caiga ese peso. Nosotros reconocemos que tenemos que tributar, pero indudablemente es en la defensa del principio de la progresividad donde tenemos que garantizar este proceso. Bueno, por ahora, compañeros.